Por el quinto aniversario como Patrimonio Mundial del Sitio de los Dólmenes de Antequera, entrevistamos a los catedráticos de Prehistoria María Dolores Kamalich y Dimas Martín, matrimonio que se trasladó a nuestra ciudad en 1977 para iniciar unas excavaciones que duraron hasta 1988, que aportaron un gran conocimiento a los poblados del Neolítico en la cueva del Toro del Torcal de Antequera, cuyas piezas más relevantes se expondrán en la colección permanente del Museo de los Dólmenes. A los grandes personajes de nuestros dólmenes a lo largo de la historia hay que tenerles en cuenta, ya que, como destacan, la Cueva del Toro es el conocimiento más antiguo de la zona de Antequera, un lugar de hace unos 7.200 años. Empezamos la entrevista de estos catedráticos de Prehistoria, quienes nos aportan sus conocimientos e investigaciones sobre los primeros pobladores de las tierras de Antequera, cuyos restos estarán expuestos en el Museo de los Dólmenes. El 21 de septiembre de 1980, en la portada del Sol de Antequera, leíamos: puede explicar cómo fueron los primeros pobladores de Antequera, importantísimo yacimiento arqueológico en el Torcal de Antequera. Hablaban que desde el año 77 un equipo de la Universidad de La Laguna investigaban en nuestro Torcal y hablaban del profesor Dimas y la profesora Dodes, que empezaban a estudiar cómo era esa Cueva del Toro por todos conocida. Hoy, 41 años después, el hijo del que le hizo la entrevista en primer lugar en el Sol de Antequera, pues cumple ese sueño y deseo que tenían hace 40 años de que todo eso que se descubrió en la Cueva del Toro se pudiera apreciar y ver en un museo, ¿no? Estamos en puertas, como ahora mismo haciendo esta entrevista en lo que son los sótanos del futuro Museo Dolménico, y le agradecemos que nos atiendan dos personajes que la historia de Antequera, de las civilizaciones, deben mucho, porque gracias a ustedes conocemos los primeros pobladores de la tierra de Antequera. Bueno, la pregunta es: ¿cómo de la Universidad de La Laguna vienen a Antequera a estudiar esas poblaciones del Torcal? ¿Cómo viene un poco para los que desconocemos yo el primero de cómo fueron sus inicios? Bueno, en primer lugar quiero autofelicitarme por el hecho de que, algo que tú ya has comentado, la primera entrevista sobre la Cueva del Toro fue de tu padre Herrero, que fue siempre muy enamorado de la Cueva del Toro, y la última, ya con los materiales en el museo, quiere decir que se cierra el círculo también con la entrevista de su hijo, que sigue con la tradición de vinculación del Sol de Antequera con la Cueva del Toro. En 1975 yo leo la tesis y comienzo a trabajar en el Museo de Málaga, estudiando algunos de los materiales de los fondos neolíticos. En ese momento, el director del museo, en aquel momento, que era Rafael Puerta, nos dice que hay un técnico del museo que era espeleólogo y que conocía un yacimiento que él pensaba que tenía mucho interés, que si quería verlo porque era interesante para ser estudiado. Ese yacimiento era la Cueva del Toro. Vinimos, nos pareció que tenía una secuencia muy interesante y pues hicimos la solicitud de autorización y financiación a Madrid, porque en aquel momento toda la arqueología dependía del gobierno central, y se nos concedió. La primera campaña fue efectivamente en 1977 y no solo no nos defraudó, sino que dio una imagen mucho más potente de la que inicialmente habíamos previsto, ¿no? Un yacimiento que marcaba una secuencia con su periodo de vacío ocupacional desde el Neolítico antiguo, es decir, los primeros momentos en que se comienza con la agricultura y la ganadería en Andalucía, hace aproximadamente 8.000 años, es decir, 6.000 antes de la era, pero 8.000. En aquel momento se decía que sí eran 5.500 y 7.500,
con las nuevas cronologías pues se ha ido aumentando, no en el caso de la Cueva del Toro, sino del Neolítico en la región andaluza y levantina, ¿no? A partir de ahí, el yacimiento aportó la suficiente documentación para iniciar un proyecto de investigación a largo plazo. Se vuelve a excavar en 1980, en 1981, y ya con la transferencia a las distintas comunidades se excava en 1985 y en 1988. Y como curiosidad decirte que son matrimonio y los dos son catedráticos, ¿no?, de la Universidad de La Laguna en este tema, ¿no?, de la prehistoria. Bueno, ¿qué se sabía del yacimiento de la Cueva del Toro antes de que ustedes vinieran a investigarla? ¿Qué se sabía antes Vamos, el conocimiento de la Cueva del Toro, como bien ha dicho Dimas, obedecía a una cuestión superficial que derivaba de actividades de espeleología que fue desarrollado, como bien Dimas decía, por José Antonio Berrocal, ¿no?, en aquel momento, que tuvo la amabilidad no solamente de mostrarnos, sino colaborar con nosotros en esa primera intervención. Y el conocimiento que se tenía era nulo, es decir, que solo unos materiales de superficie que nos mostró en aquel momento en el Museo de Málaga, como bien señalaba Dimas, José Antonio Berrocal, y fue lo que permitió evaluar la importancia que podía tener una excavación en el propio yacimiento. Pero como conocimientos previos no había ninguna información al respecto. No, a ver, había información sobre el Neolítico, eso es sí, evidente, del ¿no? Neolítico, sí. Sobre todo en Málaga y en Granada. Pero, el caso, por ejemplo, de Nerja como un yacimiento, digamos, fundamental en la prehistoria malagueña. Pero la Cueva del Toro era inexistente. Entre otras razones porque en aquella época, hablamos años 70, 80, el interés estaba centrado más en el mundo megalítico que en el mundo del neolítico. Lo importante era, o digamos, el foco de atracción era el mundo megalítico. Después de realizar las investigaciones, ¿podemos fechar de hace cuántos miles de años se sabe que había pobladores, que había gente viviendo en el entorno de la Cueva del Toro, en el Torcal de Antequera? De acuerdo con las dataciones que tenemos, absolutas, podemos hablar de 7.300, 7.200. Es decir, un 5.300, 5.200 antes de la era, ¿no? Pero para que todo el mundo nos entienda, hace 7.300 años. Son entonces los habitantes, la población más antigua de este entorno, llamado como Tierra de Antequera del Neolítico. No se conoce una zona hasta el día de hoy, no sabemos si de aquí a un año, un mes o un día que hagan una entrevista aparece algo, pero es las civilizaciones más antiguas del Neolítico. Del Neolítico, bueno, junto dentro de lo que se entiende como Tierra de Antequera, habría que indicar también la Cueva de Ardales, ¿no? Que también eso es un trabajo que se está desarrollando muy importante por parte del grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, y vamos, que va a tener también una enorme importancia, pero en estos momentos, como representación de la comarca de Antequera para lo que son estas primeras poblaciones neolíticas, es la Cueva del Toro. ¿Cómo fue esa primera vez que entraron en la Cueva del Toro? Porque siguiendo el artículo de Ángel Guerrero en el Sol de Antequera, nos habla cómo llaman al alcalde José María González, quien le prepara luz porque no había luz para poder entrar dentro. ¿Cómo fue la primera vez que ustedes recuerdan que entraron a esa Cueva del Toro cuando no había los medios de hoy, ¿no? Y hoy hemos estado viendo, ¿no?, en cómo han estado apilando, reconociendo las piezas de allí. Pero suponemos que en los años 70 eso tenía que ser algo... Fue entrar y excavar la primera campaña con carburos, es decir, en unas condiciones que hoy diríamos inexplicables. Es decir, una persona de la actualidad no lo entendería, porque sin luz eléctrica parece que... Pero en aquel momento era la única posibilidad. Gracias a José María González, que fue a visitarnos y se quedó asombrado del trabajo que estábamos haciendo y de los resultados de la campaña, que dijo que
tenía que poner luz, y afortunadamente a partir de ahí nuestras condiciones de trabajo cambiaron por completo. ¿Qué encontraron dentro? Es decir, dentro de la Cueva del Toro, ¿cómo era esa civilización que tuvo que vivir allí, ¿no? Cuando fueron ustedes en las diferentes excavaciones que había? ¿Hay restos humanos de vasijas, de utensilios? ¿Qué es lo que se encuentra a lo largo de tantos años de excavaciones? Bien, lo que nos encontramos efectivamente cuando ya se hizo la excavación, porque en superficie lo que había eran materiales pues, de las diferentes épocas en que la Cueva del Toro fue o bien utilizada para vivir o como un espacio de protección en momentos puntuales a lo largo de una etapa histórica muy prolongada, pues desde el Neolítico hasta hay restos que corresponden a la época medieval, de tal manera que fueron utilizadas en ese periodo muy amplio dentro de lo que es el ámbito de la historia, porque sirvió también de refugio para las actividades de pastoreo que todavía en la actualidad se realizan en lo que es la Sierra del Torcal y evidentemente en otras condiciones que las que tenemos hoy, en las cuales, bueno, pues resultaba un espacio óptimo para lo que era como una estancia muy puntual en lo que desarrollaban esas actividades de pastoriles, ¿no? Entonces, claro, cuando efectivamente vimos la envergadura que tenía la Cueva del Toro, fue a partir de la primera excavación que efectivamente dio como resultado, bueno, pues descubrir una serie de conjuntos materiales de gran importancia, como eran cerámica, instrumentos de hueso, instrumentos de piedra, tallada o incluso polimentadas, como hachas, elementos de adornos como brazaletes, colgantes, semillas que nos podían permitir y fauna que nos podían permitir saber qué prácticas agrícolas y qué prácticas ganaderas realizaban y cómo consumían ese tipo de vegetales o de animales, y también nos permitió ir definiendo cuál era la gestión que esas personas hacían del espacio interior para desarrollar lo que era la vida y sus actividades económicas, de tal manera que, bueno, de entrada dijimos que este yacimiento puede marcar desde luego un paso muy importante en el conocimiento de las primeras sociedades del Neolítico, que es la que van a configurar o se van a configurar en último término como las correspondientes, las personas correspondientes a las que levantaron los grandes monumentos que aparecen evidentemente en la Vega Antequerana, ¿no? Es decir, como una continuidad en tiempo, como lo antecedente de la ocupación de este territorio antes de la configuración de este gran conjunto dolménico, ¿no? Y dentro de esos restos humanos, ¿no?, que se encontrarían, ¿no? Y aproximadamente nos podían decir cuántos esqueletos, cuántas personas o cuántos restos en general han podido encontrar a lo largo de las excavaciones. A ver, de acuerdo con la documentación que tenemos ahora, debió ser en torno a unas 12 personas aproximadamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que los restos que tenemos son restos derivados de, digamos, el abandono de un enterramiento secundario. Me explico. Se entierra y en un momento determinado esos restos, una vez que se han esqueletizado, se trasladan a otro lugar. Y lo que nosotros nos encontramos son con los huesos pequeñillos, salvo una calota que está depositada en un lugar muy especial. Sabemos que esos restos fueron manipulados en la cueva, porque nos encontramos elementos de algunos de ellos que casan en dos contextos totalmente distintos: el contexto de habitación y el contexto del enterramiento. Y eso lo que nos permite es obtener una información de una práctica que hasta el momento no se conoce o no se ha identificado en el mundo del Neolítico peninsular. O sea, hay un enterramiento que sí es como primer uso y el resto son traslados que se hicieron en la época del Neolítico, por lo que no sé si he entendido así o... Vamos a ver lo que existe, que era lo que Dimas decía, era una manipulación de restos humanos, de huesos humanos.
una manipulación que se concreta o se vincula a dos ámbitos y con dos intencionalidades muy distintas. La primera de ellas es la configuración de un cráneo humano que lo tallan, vamos, lo desollan, bueno, lo hierven, lo desollan, es decir, le quitan el cuero cabelludo, lo tallan y lo transforman como en lo que se conoce como craneoscopas, ¿no? Entonces, el tallado o la manipulación de ese cráneo que aparece en un contexto particular lo realizan donde están también efectuando pues, las actividades de mantenimiento para lo que es la alimentación, donde viven las personas, es decir, que se configura en ese espacio doméstico, pero luego se coloca de manera muy ritual, muy ritualizada, en un espacio muy particular y que quede independiente de ese contexto donde la gente vive, ¿no? Y por otro lado hay una serie de restos humanos que, como bien dice Dima, derivan de un proceso de esqueletización de difuntos, personas que mueren, que en el momento en el cual ya las carnes y los tejidos blandos han desaparecido, seleccionan las partes más grandes, es decir, los huesos de brazos, de piernas, del cuerpo, y lo que se quedan son los huesos pequeños que normalmente también perviven en los osarios actuales, es decir, en los cementerios cuando se traslada a una persona que ya está totalmente esqueletizada a los osarios, normalmente quedan los pequeños huesos que no se recogen de una manera como muy detenida, ¿no? Se menosprecia. Y entonces, y dentro de ese conjunto de restos humanos que aparecen además en el contexto doméstico, unido a la cerámica, a los desechos de comida, como si fueran también desechos, nos encontramos también algunos que fueron consumidos, es decir, que hay prácticas de canibalismo. Y eso lo sabemos porque presentan cortes, esos huesos que están relacionados con el descarnado, es decir, obtener la carne, y porque algunos de ellos tenemos las mordidas humanas, las evidencias de que han sido mordidos. Con lo cual tenemos esos contextos que probablemente puede ser también una cuestión de ritualización de los antepasados, lo que puede ser ese consumo de parte de o de algunas de las partes de esas personas que son mi antecedentes, y que entra dentro del marco de ese comportamiento simbólico también de estas primeras sociedades del Neolítico. Es decir, que más que para alimentarse de ellos, es como un ritual como para heredar su alma, por decirlo, en cierto aspecto, ¿no? Es un ritual que podía... Sin lugar a dudas, no es una necesidad de tipo fisiológico, sino es una práctica vinculada a una ritualidad y a una, si quieres, mentalidad cuyo sentido preciso no sabemos, ¿no? Pero sí que hay un detalle que me gustaría señalar, o se podría preguntar, bueno, ¿y por qué saben que las mordidas son de humanos y no de animales? Porque las huellas resultantes son bastante diferentes. Y eso nos llevó mucho tiempo y analizar y discutir con muchos colegas para llegar todos a la conclusión de que eran mordidas humanas, sin discusión. Quien no conozca la Cueva del Toro, que es la inmensidad de personas, es un espacio natural que no está creado por el hombre, ¿no? Que aprovecha una cueva natural que hay dentro del Torcal, ¿no? Y el uso que se le daría, aparte de para enterrar o mantener estos restos, sería uso de vivienda también. ¿Qué uso tuvo esa cueva? Yo haría la pregunta, o la respuesta sería al revés, es decir, es una cueva que se habita por personas, pero al mismo tiempo se cohabita con animales y al mismo tiempo se aprovechan en determinadas circunstancias para enterrar a unas personas determinadas. A la pregunta de ¿son contemporáneos? En estos momentos no lo sabemos. Sí que sabemos que corresponden a un mismo periodo cultural. Ahora, si se habita y se entierran al mismo tiempo, pensamos que sí, porque si no, no tiene explicación el que algunos restos humanos se hayan convertido en basura, como plantea Dode, o que se haya tallado en la zona de habitación. Pero lo que sí que sabemos es que
prácticamente contemporánea, no sabemos si exactamente al mismo tiempo, pero sí contemporánea, la cueva tiene una triple función. Habitación, que parece ser la prioritaria. Cohabitación con estabulación de animales. Y espacio para enterrar a elementos que curiosamente no tienen ninguna vinculación genética entre ellas, salvo dos, que son o madre e hija, son féminas, madre e hija o hermana. No, vamos a ver lo que dice Dima. En Cueva del Toro lo que están es realizando las actividades domésticas como las principales, ¿no? De hecho, para lo que es el consumo, lo que es la alimentación, el sostenimiento del grupo, mantenimiento de su actividad económica fundamental, que es el ganado, el cuidado de las cabras, fundamentalmente es la base de la ganadería es caprina, es de cabras, como todavía ocurre en el Torcal, ¿no? Y por otro lado, se desarrollan también toda una serie de actividades artesanales que van a garantizar que ese ambiente o ese ámbito doméstico pueda desarrollarse y no colapsar. Por ejemplo, la cerámica. La cerámica es indispensable en estos momentos para lo que es la transformación de los productos alimenticios o lo que es el almacenaje. Y están realizando y produciendo también cerámica dentro de la Cueva del Toro. Y al mismo tiempo, lo que comentaba Dima, hay un tratamiento en las personas que mueren que dura un tiempo, porque digo que dura un tiempo porque esos enterramientos o depósitos sabemos que llegado el punto en el que pueden ser manipulados, los trasladan a otro sitio porque no aparecen en la Cueva del Toro. ¿Y qué restos de animales se han encontrado en la Cueva del Toro? Los típicos que corresponden a estos momentos, ovicatos, es decir, cabra y oveja. Más tardíamente aparecen ya algunos bóvidos, pero ya más tardíamente. Es decir, lo que hasta hace unos años era el Torcal, porque estamos hablando de una sociedad de montaña y por tanto la ganadería es la práctica económica más adecuada para ese contexto. Aparte de esos restos neolíticos que han encontrado, ¿puede haber más? ¿La excavación ha terminado o podría haber más dentro de Cueva del Toro para no decir que ya no deberá haber? Te respondemos. Hay más, no mucho más, pero nosotros siempre hemos mantenido un principio donde hemos trabajado de no agotar los yacimientos. Por la misma razón que podemos presumir de que con el paso del tiempo y la incorporación de nuevas técnicas de investigación, nuevos investigadores, nuevas posibilidades científicas, la Cueva del Toro ha dado un salto cualitativo muy importante de cuando nosotros comenzamos a trabajar ahora, cosa que en algunos casos, si a nosotros nos dicen cuando estábamos trabajando que íbamos a llegar a estos niveles, pues las carcajadas se hubieran movido por todo Antequera, pero no por otra razón, sino porque eran posibilidades que no estaban al alcance de la investigación arqueológica. Aunque hay visitas puntuales, ¿se aconseja la visita permanente o es un sitio que debería de conservarse para investigaciones del futuro, para no...? La idea de no excavarla al completo es pensando que en un futuro, con nuevas técnicas, nuevas preguntas, aclarar lagunas en la historia de estas poblaciones se puedan abordar. Es verdad que no con la intensidad en cuanto a espacio de lo que nosotros excavamos, porque ya la cueva tiene unas condiciones de espacio limitadas, pero sí se puede responder a muchas de las lagunas informativas que hay en estos momentos. Después de la época, yo pienso, creo que también va un poco dirigida a la pregunta que acabas de hacer, pienso que la Cueva del Toro se puede conciliar perfectamente lo que es su preservación integral con la puesta en uso público. Es decir, teniendo en cuenta que la Cueva del Toro forma parte de la Declaración de Patrimonio Mundial, porque es el sitio donde está el Torcal, y teniendo presente que la base de la población de
de las etapas que pueden estar más vinculadas a nuestro momento actual, dado que ya son sociedades agrícolas y ganaderas, entendemos, y eso siempre lo hemos planteado, vamos con mucho acierto en esa línea, de que pueda haber una conciliación entre lo que es su puesta en uso público y su preservación, en el sentido de que entendemos en un lugar muy apropiado para que las personas que, supongo, del ámbito antequera y fuera de Antequera, puedan sentir incluso y observar el entorno en el que se configuran las primeras comunidades, las primeras sociedades que a lo largo del tiempo y con muchas mezclas y con muchas batallas históricas, vamos a llamarlo así, nos representamos nosotras como generaciones en el momento actual, ¿no? Es la civilización más antigua, pero también han encontrado restos, ¿no?, de romanos, medievales, ¿no?, dentro de la Cueva del Toro, ¿no? Así que, ¿qué otras civilizaciones han encontrado, o podemos decir? Las dos etapas fundamentales de la Cueva del Toro es el neolítico antiguo y neolítico reciente. Pero la Cueva del Toro, al igual que la Sierra del Torcal, ha estado ocupada puntualmente o con mayor o menor temporalidad a lo largo de la historia. En el caso de la Cueva del Toro, pues hay evidencias de la época de la Edad del Cobre, contemporánea con los megalitos, de época romana, de época medieval. Es decir, que la Cueva del Toro ha sido refugio, es verdad que puntual, no con la intensidad de las poblaciones neolíticas a lo largo de la historia. Hablando de la época romana, en Antequera, que somos muy románticos, llamamos, como dentro de las piezas que descubrieron, dentro de ese romanticismo antequerano, la llamamos la Venus del Torcal, ¿no?, como nos gusta llamarla aquí, por ese vocabulario, esa influencia de la época romana que tanto tiene que ver en Antequera. Esa pieza conocida como Venus del Torcal, que tiene otro nombre técnicamente, ¿no?, pues después de las investigaciones, ¿qué es, qué objeto, cómo se crea, de qué fecha, cómo debemos de llamarla científicamente ahora que vamos profundizando en los conocimientos? Sí, vamos a ver, representa, y ahí es donde está la diferencia en la terminología, que no probablemente, y en el concepto también, ¿no? Pero en el cambio de la terminología es una figura femenina esquematizada, que además representa lo que es la cohesión y la vinculación de las personas que la ejecutaron, que la elaboraron, con una manera o con un objetivo muy claro, representa o es una abstracción de ese principio femenino que se observa en la parte central con una vulva muy bien definida, con lo que es el paisaje del Torcal, ¿no? La pieza está dividida en nueve segmentos, donde a la parte central, que es donde está representado ese elemento femenino tan tan definitorio, se le superponen, por la parte superior y la inferior, toda una serie de segmentos, como si estuviese reflejando lo que actualmente es ese monumento nacional del tornillo, ¿no? Claro. De tal forma que expresa una vinculación y una apropiación, al menos ideológica, de lo que es el entorno, el espacio donde esa comunidad se desarrolla en todas sus actividades, que de manera muy clara, ¿no? Es una pieza muy representativa, una pieza excepcional, con esas connotaciones que acabo de comentar, porque además está realizada de pequeño tamaño, está realizada en una concha, que no sabemos, porque está muy transformada, no sabemos a cuál corresponde, pero debió ser una concha de grandes dimensiones, una glisímedi, que es como se llama el nombre científico, pero que es una pieza excepcional. De Toro tiene muchas piezas excepcionales y esa es una de ellas, por lo que estamos comentando, esa vinculación ya con un elemento natural del entorno de Antequera, que además fue reconocido incluso al incorporarlo como patrimonio mundial en la declaración del sitio, ¿no? Seguimos preguntando más cosas, pero no terminamos y tenemos el espacio justo, ¿no? Hemos dejado muy claro, ¿no?, lo de los 7.000, 7.500 años de la civilización allí en el entorno del Torcal de Antequera.
Desde allí se veía la vega de Antequera, la conocida como hoy Peña de los Enamorados, y hay un movimiento sísmico, un movimiento de tierra que hace que esas supuestamente poblaciones del Torcal, hay algo, bajan hacia la vega, tienen a la peña como referente y empieza ya también la cultura del megalitismo, que como he dicho es la que más conocemos o la que más hemos profundizado, ¿no? Pero no podemos olvidar la neolítica. ¿Cómo creen, según las investigaciones de hoy, que esa población pasa de la Cueva del Toro, del Torcal, y si vienen hacia la Peña de los Enamorados? La población del Neolítico reciente de la Cueva del Toro supone un cambio radical a todos los niveles, a nivel tecnológico, a nivel económico, y eso trae como consecuencia la necesidad de nuevas tierras, la necesidad de expansión, y además de eso ya creemos que la zona de la Vega ya está siendo ocupada. La población indudablemente no es la misma del Torcal, pero está vinculada con la población del Torcal, y es el sustrato que va a cimentar ese cambio de mentalidad de las poblaciones neolíticas al mundo megalítico. Un mundo megalítico en el que ya lo que se está planteando son, yo creo que, tres cuestiones. En primer lugar, una apropiación del territorio como poder. Mientras que esa representación femenina lo que está marcando es una identificación con ese territorio, que es el que le provee del sustento, ahora se establece como poder. Y para que quede bien claro, se elevan unas construcciones funerarias donde lo que se está marcando es que quien está ahí enterrado ha sido capaz de conciliar una masa de población que trabajara para ese enterramiento. Y además, para que quede bien claro, lo elevan sobre la superficie para que siempre quede evidencia de ese punto. Lo que luego paralelamente han hecho los egipcios. Con las pirámides, pero lo que están diciendo es, ojo, aquí estoy yo y este es mi poder. Y luego lo que planteaba, efectivamente, en la Cueva del Toro se produce un colapso de la cavidad, justo en ese momento del Neolítico reciente. Has preguntado las dos alternativas que nosotros planteamos en 1988, en la publicación que hicimos en aquel momento para el anuario de la Junta de Andalucía. Fue cuando nos percatamos que se había producido un colapso y establecíamos dos posibles hipótesis, o que obedecía a una cuestión más general de un movimiento sísmico, o que podía ser el resultado del propio proceso de degradación o de transformación que es inherente al paisaje kárstico, ¿no? En estos momentos la inclinación mayor es que sea esté motivado por la propia naturaleza del kar, ¿no? Entonces, en cualquier caso, una cuestión que está en investigación y coincide también probablemente con el levantamiento o la construcción del dolmen de Menga, según las dataciones que se están barajando en estos momentos, y lo que comentaba también Dima, también, ¿por qué se dice o se suele decir que es cuando se inicia la ocupación de la Vega? Porque en ese momento, que desde las cronologías que estamos hablando de hace unos 5.000 años, es cuando en Andalucía, en toda una serie de regiones o áreas de Andalucía, se está produciendo un proceso que va a ser vital para el desarrollo y la comprensión de las sociedades a partir de ese momento, que es el proceso de sedentarización, es decir, de la fijación de las poblaciones humanas a un territorio para una explotación agropecuaria, que ya han ido controlando muy bien las técnicas, y por ello comienzan el desarrollo de los grandes asentamientos en superficie, ¿no? Y ya las cuevas quedan como más relacionadas con actividades pastoriles que se mantienen hasta la actualidad. Es decir, queda ya como población marginal. Bueno, de hecho, ya desde los primeros momentos, pero cuando se producen ya los grandes asentamientos, el hábitat de cueva es un hábitat agreste, pastoril, casi un encinar hasta el extremo, la importancia del encinar, que uno da cuenta
un colgante en una Ajá. bellota. En los últimos años muchas veces en los medios de comunicación escuchamos el problema de los expolios cuando se hace una investigación, un yacimiento, o si no lo dicen ustedes porque uno admira el trabajo que ustedes están realizando, que han realizado durante tanto tiempo. Ustedes después de la excavación ponen en custodia, siempre con el respaldo público, ¿no?, todo lo que encuentran en la Cueva del Toro, que la gran mayoría, ¿no?, lo trasladan provisionalmente hasta sus tierras en área de la Universidad de La Laguna para protegerlo, ¿no?, porque no había espacio ni en Antequera, ni en la provincia, ni en Andalucía. Y ahora recientemente han vuelto, ¿no?, han regresado, ¿no?, la famosa pregunta que siempre le hacíamos desde el periódico cuando venían por Antequera o algo, ¿no? Esas piezas, ¿cuántas piezas tienen cifra de cuántas piezas son, de peso, dónde han estado conservadas? También se trasladó para investigarlas, porque durante todos estos años ha investigado, la ha limpiado, la han unido, ¿no? Me enseñaban ese brazalete formado por varias piezas. Eso, gracias a ese traslado de investigación de los que de la Laguna, sí, vuelve ese material para exponerlo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de traslado y que lo han estado...? Sí, vamos a ver, cuando nosotros comenzamos a excavar, estaba todavía el museo de Alcazaba. Ya en los años 80 ya se establece que la Alcazaba no cumple y que había que cerrarlo como museo porque se iba a construir un gran complejo en la Trinidad. En ese momento, como no había espacio, nos piden que si no tenemos ningún inconveniente, nos pasó lo mismo en Almería, si no tenemos ningún inconveniente en trasladarlo o conservarlo en la Universidad de La Laguna. Nosotros en la universidad, como centro de investigación, tenían los requisitos y el acondicionamiento adecuado y dijimos que sí. Siempre con el compromiso de que en el mismo momento que hubiera un museo que o lo reclamara o que tuviera las condiciones de conservación adecuadas para el material, ese conjunto de la Cueva del Toro se volvía aquí, ¿no? Cuando se inaugura el Museo de la Aduana, el material debería ir allí. Lo que ocurre es que el Museo de la Aduana, sus fondos digamos, su capacidad es limitada. Y en ese momento ya se estaba comenzando a plantear el Museo de Antequera. Y se llega a un acuerdo de que, bueno, pues ya que se va a crear el Museo de Antequera, pues tan pronto haya las condiciones, se entrega en Antequera como, bueno, en realidad había que entregarlo en Málaga ya en un acuerdo político y cultural, pues pasaría sí, que administrativamente forma parte de Málaga, pero se depositan y están en Antequera, que en el mismo momento en que se entrega el edificio de este museo donde estamos y el director del museo nos dice que ya tiene las condiciones adecuadas para la conservación, el material inmediatamente viene. ¿Y cómo podemos numerarlo? Es verdad que no todo el material se fue a la laguna. Hubo una parte, digamos el menos representativo, que se quedó en Málaga porque ya se había entregado en las primeras campañas. Pero, y ahora lo que se está haciendo es la integración de todo el conjunto de materiales, el que estaba en Málaga y el que nosotros nos hemos entregado aquí. ¿Cuántas piezas? Sinceramente no lo sé. Lo que sí puedo decir es que supera la 20.000 ampliamente. Y obviamente será parte de la colección permanente de este museo, en algo que estarán trabajando, recomendando, viendo cuáles de esas más de 20.000 piezas formarán parte de esa colección permanente. ¿Qué pueden adelantarnos o pueden decir que ustedes van a recomendar que debería de ponerse en este museo? A ver, ahora mismo se está con todo el tema de la museografía y la museología, indicar o precisar cuántas piezas es difícil. Sí podemos avanzar que las piezas que se están comentando, se están seleccionando, son las más representativas de la Cueva del Toro, y el resto va a estar perfectamente organizado y ordenado en los fondos. Materiales que pues, el museo ya dispondrá,
en la política que mantenga, pues a lo mejor de exposiciones temporales, o pues colaborar con otros museos si se hacen exposiciones, digamos, singularizadas sobre algún problema del Neolítico o del Neolítico. Eso ya corresponde a las autoridades culturales y al director del museo. Se habla mucho de patrimonio mundial, se habla mucho de turismo. Nos llama la atención que en las últimas visitas de autoridades políticas hablan de la investigación. ¿Qué pueden ustedes, desde su experiencia de tantos años investigando, siendo catedráticos de prehistoria, qué es lo que puede suponer este Museo de los Dómenes de Antequera para la investigación de la prehistoria, del Neolítico, para la investigación general en Andalucía o en España? Vamos, en nuestra opinión al respecto es que este va a ser un sitio clave. Y va a ser un sitio clave por lo que representa a nivel de lo que hemos estado hablando, de lo que es el Neolítico, las fases más antiguas del Neolítico, que viene de alguna manera vinculado a lo que es la Cueva del Toro, y por lo que es ese Neolítico reciente con el desarrollo de lo que ya es el megalitismo, ¿no? Pero no podemos olvidar que además en su diseño, en ese diseño de investigación, se ha logrado, para lo que es un centro museístico vinculado a un espacio arqueológico concreto, porque es circunscrito, está relacionado con esa capacidad de gestión que ha tenido el director del conjunto, Bartolomé Ruiz, en lo que es la convicción de que un bien que optaba o que se proponía para una declaración de patrimonio mundial tenía que tener un punto de base fundamental y muy sólido, que era la investigación. Y eso es lo que también ha propiciado que este museo, en esa proyección, porque es para la sociedad, se vincule tanto a lo que es la divulgación básico, la transferencia a la ciudadanía, como también a seguir generando una información cualificada para que esa transferencia permita entender de manera más clara cuál era la dinámica y las características de estas poblaciones que nos antecedieron, o sea, que fueron nuestras sociedades o nuestras comunidades ancestras o nuestros ancestros, y permita comprender e integrarlo en lo que es nuestra percepción actual del paisaje. La última gran pregunta que... Sí, solo una puntualización. Bartolomé Ruiz siempre ha tenido muy claro, o por lo menos es lo que ha transmitido siempre, tres conceptos muy precisos. Primero, un museo debe ser una institución dinámica. Segundo, un museo debe servir como plataforma de investigación para ampliar el conocimiento. Y en tercer lugar, esos conocimientos no tienen valor, con todos los matices que podemos introducir, no tiene valor si no se transfiere a la sociedad. Porque un conocimiento que no se transfiere es un conocimiento vacío, porque al final se queda entre los tres investigadores, cuando realmente la sociedad es la que ha aportado la financiación para hacer esa investigación. Y es una responsabilidad moral que tenemos los investigadores, por supuesto, y el museo como defensor de la ampliación del conocimiento en el bien entendido ideal de que sea transferido de manera que todo el mundo lo entienda. La última pregunta más amplia. En 1975, cuando empezaron a escuchar la Cueva del Toro, ¿imaginaban llegar a lo de esto del año 2021? ¿Imaginaban que hubiera un museo propio para, aunque sea todas las tierras de Antequera, el megalitismo, pero para parte de la Cueva del Toro? ¿Creían que esto iba a ser realidad? ¿O cómo no? Personalmente, no. A ver, siempre la idea que nosotros teníamos, o por lo menos hablo por mí, la idea es que este era el material que iba a ir al Museo de Málaga. Málaga tiene un neolítico rico, por tanto Toro se iba a incrementar, bueno, con algunas piezas, lo más llamativo, a la exposición permanente, si
La dirección del museo lo consideraba, pero nada más. Y nunca imaginamos que iba a haber un museo con el sustento de los dólmenes, con un reconocimiento de patrimonio mundial y con una capacidad de gestión, pues como ha quedado. Yo desde luego siempre lo he pensado y lo hemos reflexionado mucho, y en ese sentido creo que Dimas y yo estamos totalmente de acuerdo, y creo que la ciudadanía antequerana también lo tiene clarísimo. Ninguna de estas cosas hubiera sido posible sin Bartolomé Ruiz. Eso está claro. Me gustaría, para terminar, ya que hablamos de que se difunda, que lo conozca el máximo número de gente, hoy, sobre todo los jóvenes en las redes sociales, tienen una frase para definir. Yo voy a hacer unas preguntas rápidas y le pediría que me respondiera en una frase corta. Si yo le pregunto, ¿qué es la Cueva del Toro? El conocimiento de los ancestros más antiguos de la zona de Antequera. Fecha en la que podemos datar probablemente de los que vivieron la Cueva del Toro. Hace unos 7.200 años, los más antiguos. La relación de ellos con el megalitismo del Don Meneminga es... Ancestros. Las piezas más destacadas que se han encontrado hasta ahora mismo en la Cueva del Toro son la figurita de la que hemos hablado, los elementos de adorno personal que son muy particulares, los restos humanos que nos hablan de cuestiones del simbolismo de nuestros ancestros, de los ancestros de la zona, que son de las personas de todas partes del mundo. Dentro del Neolítico, si comparamos la Cueva del Toro y lo que ustedes han investigado, vamos a compararlo con provincia de Málaga, con Andalucía, con España, ¿dónde clasificaríamos lo que se ha descubierto, lo que se ha investigado en la Cueva del Toro? ¿Qué importancia, relevancia? Yo lo pondría en primera no sé cómo expresar, primera división, en línea de máxima información. Porque aquí, yo creo que aquí habría que marcar dos cuestiones. Una, hablamos de piezas, la Cueva del Toro tiene piezas fantásticas, o hablamos de conocimiento, es decir, información que se puede obtener o derivar para entender el mundo de la sociedad neolítica. En ese caso, Cueva del Toro estaría en la vanguardia de los yacimientos neolíticos de Málaga, sin lugar a dudas. Pero, lo que va a ser el Museo de los Dólmenes de Antequera, referente provincial, regional, estatal, mundial. Referente como museo puede ser el de la Cueva de Altamira, Dimas. Es que es particular. El museo es que es particular a todos los niveles. Entonces, bueno, con los grandes monumentos megalíticos irlandeses, o que tienen también unos centros de interpretación y unos museos muy relevantes, pero este museo se puede parangonar con museos como el de los templos malteses, como el de los grandes monumentos megalíticos de la zona de Bretaña, como de los grandes monumentos megalíticos de la zona de Irlanda. Quiere decir, son museos que están bajo la aureola de unos grandes monumentos megalíticos y unos grandes yacimientos que marcan pautas muy importantes en la historia de esa zona. En el editorial del Sol de Antequera del 30 de junio de 1918 apuntaban que un periódico tiene que surgir para informar a la gente y para llevar la cultura. Yo creo que seguimos a nuestros ancestros del periodismo del año 18 con estas entrevistas, y también se me ocurre, mientras que hablaban, que dicen que, por ejemplo, antequerano hay que hacer el que nace o el que vive en ella, ¿no? Pues yo desde esta entrevista añado que un antequerano es el que nace, el que vive en ella y el que ha investigado toda su vida, como son ustedes. Dos personas que vienen de Canarias, de la Universidad de La Laguna, pero yo creo que son nuestros centros antequeranos, los conocemos más gracias a ustedes, y agradecerles lo que han hecho durante más de 40 años y que hoy podamos tenerlo. ¿Me permite una última cosa? Por supuesto. Siempre decimos que la persona es de donde nace, pero sobre todo de donde se hace.
Y nosotros nos hemos hecho en una parte de nuestra factura, es aquí en Antequera. Pues está, son ellos. Cuando escuchen hablar de la Cueva del Toro y vengan al futuro Museo de Hormigón, que esperamos que tarde más o tarde menos, se abrirá en breve, ellos son los que les dieron rumbo y relacionaron nuestro Torcal con el magnetismo de los de menos. Gracias. Muchas gracias. Solo quiero hacer un inciso. Esta investigación se ha llevado a cabo gracias, en cierta medida, con el apoyo unánime de dos personas a las que queremos hacer mención. Por un lado, José María González Bermúdez, y por otro lado, a Ángel Guerrero, que siempre apoyaron, siempre creyeron y siempre estaban persiguiéndonos casi para que informáramos de la Cueva del Toro, porque pensaban que iba a ser un elemento fundamental y clave para el conocimiento de los ancestros de Antequera.